Gracias, presidenta. Bueno, como si estuviéramos hablando de la corte de Nueva Zelanda, ¿no? O sea que una corte prestigiosa, independiente, que es el top de todos los países del mundo, ¿no? En independencia judicial, pero no, estamos hablando de 4 miembros. Ya con eso digo de qué género son, ¿no? 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que me dan tanta vergüenza como la Corte Automática de Nazareno que nombró el presidente de la bancada del radicalismo. La verdad, tengo exactamente la misma vergüenza por esta Corte que por la Corte de la mayoría automática de Nazareno. Y creo que hay que hacer exactamente lo mismo que con esa Corte. Pero ustedes recuerden por qué en el 2003, cuando asumimos a pocos días de asumir Néstor Kirchner, es cierto, con menos votos que desocupados, Nazareno, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de ese entonces, de la mayoría automática, amenazó al presidente de la República, a Néstor Carlos Kirchner, con la dolarización. Era una corte de intereses que defendía intereses económicos igual que la de ahora, exactamente igual, exactamente. Y esta corte que, por supuesto, el presidente Kirchner, que yo quiero decir que la legitimidad del presidente Kirchner la hizo a fuerza de gestión, a fuerza de costo personal físico, se notó a sus 60 años y además a los 2 años en una elección donde convalidó, por supuesto, su ejercicio político en la gestión, el presidente Kirchner. Es cierto que la oposición colaboraba un poco más, era un poco más colaborativa. Es cierto, todavía duraba y teníamos intacto, le diría, presidenta, ese pacto que en el 83, ese pacto democrático que en el 83 hicimos la mayoría de los partidos políticos con la, por supuesto, conducción del presidente Alfonsín y todos los partidos políticos que éramos parte en ese momento de la recuperación democrática. Estamos a 40 años, vamos a cumplir 40 años de la recuperación democrática y tenemos una Corte de 4 miembros que hasta el 2015 fue una Corte que por decisión política del expresidente Néstor Kirchner y el acompañamiento de ambas cámaras, pudo ser una Corte, le diría que prestigiosa, ¿no? Una Corte que no tenía ninguna... La Corte que derogó las leyes de impunidad, ¿no? Las derogó, no, las declaró inconstitucional las leyes de impunidad. No, esta Corte que tiene además un pecado de origen, porque ese pecado de origen fue pocos días, muy pocos días después de la asunción del presidente Macri, del expresidente Macri. 2 días después mandó en comisión a la mitad de los miembros de la Corte, hoy presidente y vicepresidente,
a la mitad de los miembros, aceptaron ser miembros por decreto simple, violando la Constitución Nacional. Si la violan una vez, ¿por qué no la van a violar 100.000 veces? Luego después este Congreso, este Senado avaló esas designaciones, pero ellos aceptaron la violación de la Constitución para formar parte, por decreto, de la Corte Suprema de Justicia. Una Corte Suprema de Justicia que tiene un pecado de origen. Ya está. Ya es una Corte que no es que el 90% o el 75% de los argentinos y argentinas no creen. No creen tampoco los organismos internacionales, Presidenta. Mire, lo decía el senador Parrilli. Déjeme encontrar los papeles. Pero Naciones Unidas, le pido permiso para leer, señora Presidenta. Unos días antes de que el presidente Macri terminara su mandato, Michelle Bachelet, su organismo, el organismo que ella presidía, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que le dan bastante pelota cuando hacen informes sobre otros países que no les gustan, pero no le dan pelota cuando son sobre nuestro país y el comportamiento de los gobiernos nuestros, ¿no? Pero le llamó especial atención y además, bueno, un llamado de atención enorme, dice el diario Perfil, no lo digo yo, y además todos habrán leído. El relator especial sobre independencia de magistrados y abogados dijo que la utilización del Consejo de la Magistratura se fue utilizada para presionar a jueces a través de la Comisión de Disciplina, que presidía, por supuesto, el partido que hoy es opositor. Dijo que la designación de los jueces en la Corte Suprema por decreto, o sea, no lo dice esta senadora, sino que lo dice Naciones Unidas, lo dijo Naciones Unidas por decreto, en referencia a Rosenkrantz y Rosati, presidente, Rosati y Rosenkrantz, vicepresidente. Es un escándalo. El ataque a la Procuradora General de la Nación, como relató el senador Parrilli, la designación ilegal del juez Culota en el Juzgado Electoral de La Plata, la designación ilegal del juez Carlos Maíquez en la Cámara Federal de Casación Penal, la designación ilegal del juez Leopoldo Bruglia en la Cámara Federal de Apelaciones, los ataques a jueces y abogados del fuero laboral, la manipulación de fiscales en la causa Correo, el ataque al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla en el caso de D'Alessio, en la causa de D'Alessio. No lo digo yo, todo esto lo dijo el relator especial de Naciones Unidas y lo convalidó esta Corte de 4 miembros. La verdad que prefiero el discurso sincero de un senador preopinante que dijo que en la Constitución Nacional no se le exige al Poder Judicial o a la Corte que sea democrática, sino que sea independiente. Bueno, mire, estos 4 miembros, salvo que sean hinchas del rojo, de independientes no tienen nada, porque ¿independientes de qué? Independientes del poder tienen que ser. Independientes del poder para resolver los problemas que tienen los argentinos y argentinas, pero solo han sido parte y han formado parte del partido judicial. A partir del segundo día de la asunción del expresidente Macri, cuando mandó por decreto el pliego en comisión del vicepresidente y el presidente actual de la Corte. Que le quiero decir, Presidenta, que ¿saben cómo se designaron? Faltaron la mayoría de los miembros hablando de aniversarios, porque hoy el senador por la Capital Federal habló del aniversario de la CONADEP. Hoy se cumple un año, así que le podemos cantar feliz cumpleaños al presidente. Hace un año de la presidencia de la Corte de Rosati, que se autovotó. Se tuvo que autovotar. Es una vergüenza. Feliz cumpleaños, Rosati. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Compañero Rosati, feliz cumpleaños.
Sí, sí, feliz cumpleaños. Bueno, miren, entonces desde la Corte, esa Corte que a mí me da vergüenza, la Corte Automática de Nazareno, igual que esta Corte, que a ustedes les debería dar tanta vergüenza como a mí, porque no es una Corte independiente de nada. ¿Independiente de quién? ¿Independiente de qué? ¿Independiente del poder? ¿En serio? Es la Corte que se mete en las decisiones del Poder Legislativo, en nuestros mandatos constitucional, en nuestro mandato constitucional, que dice que tenemos que derogar una ley que votamos 16 años atrás y que por un ratito hay una ley que se va hasta que hagamos otra, una ley que se derogó hace 16 años atrás, ¿es la que va a regir? Es que es inconstitucional, pero durante un tiempito la voy a poner, es inconstitucional esa ley, pero un tiempo la dejo. Es ridículo. ¿No les molesta? ¿No les molesta ser avasallados en nuestro propio poder? En nuestro propio mandato constitucional. Es increíble. Pero además, no es una Corte democrática y yo no puedo creer que no piensen que además de independiente, que no lo es, tiene que ser democrática. Por eso tiene que ser mucho mayor el número, Presidenta, porque una Corte de 4 es una Corte manejable para el poder. Y como tienen muchos muertos en el placar y se hacen denuncias entre ellos, no las pueden desconocer. Ustedes son hombres y mujeres muy formados. Saben todas las causas y todos los expedientes con los que se tiran los 4 miembros de la Corte. Son muy débiles. Esos 4 miembros de la Corte Suprema son vulnerables al apriete del poder. Vulnerables. Y no podemos estar en manos de la decisión. 50 millones de argentinos, o 46, o 48, o 47 millones de argentinos y argentinas, no podemos estar en manos de estos 4 miembros de la Corte Suprema que de independiente no tienen nada y de democráticos menos. Mucho menos, Presidenta. Y la verdad que se pelean por la plata, ¿no? Porque empezaron a pelearse por la... Fue una de las cosas más escandalosas de esta Corte Suprema. ¿Quién manejaba los recursos? Se pelean por la plata. Es espantoso, Presidenta. Es realmente increíble. Hay que modificar. ¿Cómo no va a ser un tema de los argentinos? ¿Cómo no va a ser un tema de los argentinos? Si un juez cualquiera le da un amparo a Clarín y le dice, no, sí, el decreto 690 es inconstitucional. Y la Corte duerme, mira para otro lado. Y el compañero, ese no es compañero, ¿no? No, ese no es compañero. Rosenkrantz, que fue abogado de Clarín. Mira para otro lado. ¿Y eso no tiene que ver con la vida cotidiana de la gente? ¿Nos aumentan todas las veces que se les canta? ¿No son más un servicio público porque lo decide un juez y la Corte mira para otro lado? Va a mirar 5 años para otro lado, 16 años para otro lado, hasta que cambie alguna vez la historia. Y la verdad, Presidenta, que esos fallos clarividentes que tienen, ¿no? Porque a mí es increíble, pero ¿cómo se entera una senadora de la provincia de Buenos Aires? Que además les quiero decir, yo estoy esperando todavía, me siento personal, particular, y obviamente en mi mandato constitucional de defender los derechos y los intereses de los bonaerenses y de las bonaerenses, porque cuando Macri nos quitó la coparticipación para dársela a la Ciudad de Buenos Aires, porque sí, sin diálogo, sin preguntarle a nadie, porque sí, a 20 millones de personas nos dejó sin coparticipación y se la dio a la Ciudad de Buenos Aires porque es la de él, porque es su territorio, porque es su islita, su casita. Bueno, yo estoy esperando todavía que la Corte decida. Estoy
esperando que la Corte decida, pero como ninguno es bonaerense, son todos porteños, entonces, bueno, porteños o de Santa Fe. Bueno, por ahí, tutti e Porto. Bueno, así que estoy esperando. Sí, presidenta, ya termino. Entonces, esos fallos clarinvidentes, ¿no?, que aparecen siempre primero en Clarín y nos enteramos cómo va a fallar la Corte independiente. La Corte independiente primero saca los fallos por Clarín. Todas nos enteramos primero por los fallos de Clarín. Por los fallos, sí, son los fallos de Clarín. Fue un fallido, pero son los fallos de Clarín. Son los fallos de Manieto. Por eso esta Corte tiene que ser ampliada urgentemente. Tiene que ser autocontrolada. Tiene que ser ampliada porque es la única manera de que sea más democrática y de que sea independiente en serio, pero independiente del partido justicialista, independiente del partido de gobierno actual, independiente del partido de gobierno anterior, independiente del poder económico, independiente. Y sí, tiene que ser federal. Terminemos con esta Corte mitrista. Tiene que ser federal. Sí que tiene que ser federal. Esta bonaerense la está esperando. Tiene que ser federal. Y la verdad, presidenta, que quiero que se termine esta Corte del 280. Quiero que se termine esta Corte que observó Naciones Unidas, la CIDH, que es parte de la OEA. Sí, quiero que se termine esta Corte porque esta Corte le sirve solo al poder. Le sirve solamente al poder económico. Le sirve solamente a un partido político y ha sido la Corte Suprema que consolidó la persecución política en este país. La persecución política del peronismo, otra vez en nuestro país. Así que, presidenta, creemos nosotros, para la pregunta que se hace el senador, el presidente de la bancada radical, ¿a quién beneficia? Creemos nosotros que beneficia a los argentinos y argentinas. Creemos nosotros que ampliar la Corte beneficia al pueblo argentino. Y la verdad es que le voy a pedir permiso para leer, y con esto termino, presidenta, porque creo que esta ampliación termina beneficiando a la gente. Porque dijo recientemente el cortesano Rosenkrantz, en Chile, abogado del Grupo Clarín, que nunca se aparta cuando tiene que fallar, decir que donde existe una necesidad, existe un derecho, es una afirmación de fe populista. Es increíble. Esto dijo Rosenkrantz. Así que la gente no tiene derechos para sus necesidades con esta Corte, presidenta. Por eso necesitamos ampliar. Y esta es la Corte que nosotros queremos. Queremos una Corte que sea independiente y democrática. Gracias, presidenta. Gracias, senador.